Buenos días tengan todos. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias, Dios, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar acá una vez más, Señor, y poder reunirnos en tu nombre y escuchar tu palabra y tener una oportunidad, Señor, para poner por obra tu palabra, Dios. Una oportunidad de que nos visites a nuestros corazones, Dios, de que hables a nuestras vidas, Padre. Porque realmente, Señor, tu evangelio no consiste, Señor, en atesorar conocimiento, Señor, intelectual, teología, Señor, sino que tu evangelio es práctico, es poder de Dios para la salvación. Hoy, Dios de los cielos, necesitamos ese poder, Dios, y sabemos que el poder deriva de tu palabra, Señor, y del Espíritu Santo. Por favor, bendice, Señor, en esta mañana esta palabra, Señor, y bendice cada alma, bendíceme a mí, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios. Amén, Señor. Amén. Bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Que la verdad es que necesitamos todos tanto, ¿verdad? Del Señor, del Espíritu Santo, que Dios hable a nuestras vidas. Todos estamos necesitados. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, dándole continuidad a al tema de la resurrección del Señor Jesucristo. Este sería la resurrección parte 2, o como le hemos titulado, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y nosotros es necesario que sepamos algo. Muchos de nosotros podemos tener ya bastante conocimiento. Es muy difícil de que alguna de las personas que han estado entre nosotros ya por tiempo tengan falta de un conocimiento correcto acerca de las doctrinas bíblicas, al menos las fundamentales. Algunos entre nosotros han hecho estudios de teología y tienen bastante conocimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestra mente se llena de tanto conocimiento y ese conocimiento no llega a ser experimentado, vivido por nuestras vidas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros podemos incluso predicar el evangelio, podemos ser maestros de otras personas, enseñarles el camino de la salvación? Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos no estamos en ese camino o no hemos tenido una experiencia personal de lo que conocemos? A esto le conocemos nosotros como una aplicación práctica. La enseñanza de hoy es una continuación de la anterior, es sencillamente una aplicación práctica de lo que aprendimos acerca de la resurrección el domingo pasado. Es necesario que llevemos una secuencia. Si se dan cuenta, llevamos hoy 4 domingos hablando acerca de ¿qué? Los últimos capítulos del Evangelio de Mateo, que tratan acerca de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo y de la resurrección del Señor Jesucristo. Hace la última vez que estuve con ustedes por acá, predicamos acerca de el significado de la cruz de Cristo. ¿Qué significa? ¿Cuál es la teología detrás de eso? ¿Para qué en realidad sirve? ¿Cómo me puede servir a mí? ¿Qué significa? El hermano Daniel nos dio una narrativa acerca de la resurrección, acerca de la muerte del Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Y el domingo pasado, pues Carlos nos abrió la escritura en la narrativa también con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. Y una cosa sabemos nosotros, que la muerte en la cruz siempre debe ir acompañada con la resurrección de Cristo Jesús. Así como ya nosotros hemos aprendido, la doctrina de la justificación solo por la fe debe ir siempre acompañada por la doctrina de la santificación práctica. Amén. Así como hemos aprendido que la doctrina del arrepentimiento tiene que siempre ir acompañada con la doctrina de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Estas son dos verdades inseparables. Si predicamos la cruz de Cristo sin resurrección, estamos hablando de una persona que quedó muerta en la tumba. Si nosotros hablamos de arrepentimiento sin la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, estamos hablando de mero legalismo.
Y si nosotros hablamos de justificación por la fe, sin santificación estaríamos hablando de justicia para libertinaje o gracia barata. Entonces nosotros necesitamos tener las dos doctrinas. Amén. Ahora, nosotros repasamos cuál es el poder de la cruz. El poder de la cruz es central para nosotros. Recuerdan que lo estudiamos bien. Ahí encontramos el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, su derramamiento de la sangre, su sustitución para nosotros, la expiación del pecado, la propiciación. Ahí se aplacó la ira del Señor. Ahí nosotros encontramos la obra de la redención, o sea, la compra, nuestra libertad por el precio de la sangre de Cristo Jesús. Ahí encontramos la justificación en la cual se quita legalmente la culpa que tenemos nosotros, y ahí encontramos la reconciliación. En la cruz tenemos nosotros entonces acceso al Padre. Todo eso es lo que hace la obra de la cruz para nosotros. Ese es el poder de la cruz. Por eso nuestra fe no es en el hombre, no es en la doctrina ni siquiera. La fe es en la persona de Cristo Jesús, en su vida, en su obra. Amén. Ahora, hay un poder también en la resurrección del Señor Jesucristo, y de eso es lo que vamos a hablar. Vemos nosotros que hicimos una evidencia acerca de la resurrección de Cristo. Yo creo que todos, con la enseñanza del domingo anterior, vimos por medio de la exposición de la Escritura la evidencia de que la resurrección del Señor Jesucristo es verdadera, es algo real, es un hecho incluso histórico. Es un hecho que cuando las personas dicen, ¿verdad?, y nos quieren comparar con los evangelios que nosotros tenemos y los comparan con algunas otras obras como la Ilíada, la Odisea de Homero, cuando nosotros tenemos otras obras, vemos la gran cantidad de manuscritos del evangelio que nosotros tenemos en comparación con otras obras clásicas. Y cuando las personas, apelando al intelecto que hablaba el hermano, cuando las personas dicen, sí, yo creo de que estas obras griegas eran muy buenas y son aplicables para nuestra vida, pero vemos que los manuscritos son muy escasos, pero las personas creen aún en esos eventos históricos. Nosotros como cristianos crean que tenemos demasiada evidencia histórica acerca de lo que sucedió en la cruz y acerca de lo que sucedió en esa tumba. La tumba quedó vacía porque Cristo resucitó y Cristo está vivo. Amén. Pero ¿de qué sirve todo eso si nosotros no lo experimentamos? ¿De qué sirve un evento de hace 2000 años si no puede ser aplicado a mi vida? Si no me sirve hoy. ¿De qué sirve que Cristo murió en la cruz y que Él resucitó entre los muertos si yo estoy muerto en mis delitos y en mis pecados? ¿De qué me sirve eso? Y ahí es donde hacemos una separación. Se hizo una separación entre las religiones del mundo y el cristianismo. La gran separación es que solamente nuestro profeta, nuestro Mesías, murió y resucitó entre los muertos. No así el resto de las religiones. Amén. Incluyendo el judaísmo. Pero aquí vamos a hacer una diferenciación un poco más profunda. Dentro del mismo cristianismo, aquí hay otra gran diferencia entre el verdadero cristianismo y el falso cristianismo. ¿Cuál es? De que el falso cristianismo tiene un conocimiento intelectual, teórico, cognitivo acerca de estas verdades y decimos amén a eso. Si hay una doctrina reformada, amén a la doctrina reformada. Si no es herejía, amén a eso. Pero ¿de qué me sirve una doctrina reformada si al final no hay una experiencia en el corazón por el poder del Espíritu Santo? ¿De qué me sirve de que una persona hable bonito acerca del cristianismo, pero su vida es una vida de miseria, es una vida pecaminosa, es una vida de derrota, es una vida de muerte espiritual? Cuando nosotros le preguntamos, ¿estás libre de pecados? La persona te va a decir, no, es que no sé qué es eso, qué es estar libre de pecado. Cuando le decimos a la persona, ¿estás viviendo en santidad práctica? La persona dice, hermano, nadie puede vivir eso. Entonces ahí es cuando a nosotros no nos es compatible la teoría con la práctica, porque en teoría todos dicen en el cristianismo, sin santidad nadie verá al Señor. Y por otro lado sus vidas profesan lo siguiente, ¿qué cosa? Pero ninguno puede ser santo. Entonces el resultado lógico, ¿cuál sería?
entonces nadie va a ver al Señor, independientemente de lo que nosotros sepamos. Pero nosotros hemos conocido algo más. Dentro del verdadero cristianismo, y ustedes están aquí para hacer esta diferencia, nosotros sí creemos en un Cristo resucitado, pero que ese Cristo resucitado tiene poder, y el poder de ese Cristo resucitado es para resucitar a los muertos. Y aquí estoy hablando de los muertos en sus delitos y pecados. Ustedes saben que hay 3 tipos de resurrecciones. Está la resurrección física o corporal. Tenemos muchos ejemplos de eso. ¿Ustedes recuerdan a Eliseo? ¿Ustedes recuerdan a Eliseo que él resucitó al hijo de la viuda de Sarepta? Elías. Y Eliseo también resucitó al hijo de la tsunamita. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús? Jesús resucitó a Lázaro. Pero también Jesús resucitó ¿a quién más? A la hija de Jairo, y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Pero ustedes se acuerdan de un evento de Pedro que resucitó ¿a quién? A Dorcas. Y recuerdan que en cierta ocasión Pablo estaba predicando hasta el amanecer y había un jovencito en un segundo piso y él se cayó y se mató y Pablo lo resucitó. Eutico es su nombre. Entonces hay un tipo de resurrección que es la resurrección física. Y ese es un milagro del cielo. Yo le decía a mi esposa, para que nosotros veamos una persona que murió literalmente, no estoy hablando de una persona que está en unidad de cuidados intensivos sostenido por medicamentos o por fármacos y por un ventilador mecánico, no ha muerto. Algunas personas pueden que tengan un shock o tienen una depresión cardiorrespiratoria y se le dan choques eléctricos para que se reanime. Eso es reanimación cardiopulmonar, no hablamos de eso. Estamos hablando de una persona que tiene 3 días de muerto, 4 días de muerto, que hiede ya. Una persona que ya está en la tumba y que viene el poder sobrenatural y lo resucita. Estamos hablando de eso. Al menos yo no lo he visto, yo no he visto eso, pero eso es un milagro. El que hace eso tiene una evidencia del cielo, Dios está con esta persona. El que hace eso tiene un poder extraordinario, sobrenatural. Pero hay otro tipo de resurrección y es la esperanza para todos nosotros los cristianos, la resurrección final. Nosotros creemos que vamos a morir y los que muramos en Cristo vamos a resucitar para vida. Y los que mueran sin Cristo también van a resucitar, pero van a resucitar para muerte. O sea que después que nosotros muramos, este cuerpo físico que al final va a ser resucitado de una forma sobrenatural, tiene un destino eterno. ¿Amén? Pero la resurrección a la cual hoy vamos a hacer énfasis es a la resurrección espiritual, y esta es la resurrección del alma. La resurrección del alma tiene que ver ¿con qué? Con que todos nosotros que hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, que el pecador está muerto espiritualmente en sus delitos y en sus pecados, y que a menos de que venga el Espíritu Santo y aplique la obra de la resurrección de Cristo y nos resucite espiritualmente hablando, todos nosotros vamos a perecer en nuestros pecados. Vamos a leer la historia o comenzaremos con una ilustración bíblica, el valle de los huesos secos. Eso lo encontramos nosotros en Ezequiel en el capítulo 37. Vamos a leerlos para que nos ayudemos a ilustrar de qué se trata esta enseñanza. Dice la Escritura, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿cómo estaban estos huesos? Secos, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. La resurrección
es de Dios. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Todavía hacía falta algo. Están resucitando, pero había algo, pero no había en ellos espíritu. Este es espíritu de vida. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, ¿y qué? Y vivirán. Y luego de eso dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y el versículo 14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros, dice Jehová, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor Jehová. Amén. Esta es la gran diferencia. Yo estuve platicando con una persona en esta semana, y en realidad este era el tema. Hay una gran diferencia. Mis queridas personas, oigan, vamos a poner atención porque esta es una aplicación para este grupo, ¿de acuerdo? Es para ustedes. Vean, bendito Dios porque tenemos una campaña de salvación los días miércoles. La campaña de salvación lleva ese título porque nosotros esperamos de que a manera que nosotros profetizamos, a manera que nosotros hablamos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que nos es dado a nosotros, predicamos la palabra, pero tenemos una confianza. La confianza es que el Espíritu Santo opere en los corazones de todos ustedes. No hay otra manera. Usted, después de esta serie de enseñanzas que hacemos los miércoles, después de estar un tiempo los días domingos, usted va a adquirir conocimiento, sépalo. Los hermanos que vienen de San Gregorio, que sabemos que se les ha predicado un falso evangelio, tienen que saber una cosa: después de haber sido expuestos a la verdad, ustedes deben de tomar una decisión con Dios. Y tienen dos opciones: o se entregan a Dios de todo corazón, o se hacen una vida religiosa desprovista del Espíritu Santo. Tienen la opción. Ustedes pueden decidir qué hacer, pero no hay otra opción. No pueden salir de aquí diciendo: es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que me engañaron, te engañaron en tiempo pasado. Ya no se te está engañando más. Las personas que son muy intelectuales y han leído mucho, las personas que han estado en este ministerio desde hace mucho tiempo y conocen la teoría, la doctrina no sirve sin el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque las palabras, dice Jesús, que yo os hablo, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Porque la letra, hablando en el sentido de la ley, mata, pero el Espíritu es el que edifica. Es necesario que prediquemos la ley, porque por la ley usted va a conocer su pecado, y cuando se encuentre pecaminoso y ve el pecado en gran manera pecaminoso, usted va a decir: ay, mi Dios, ¿qué hago? Estoy muerto, estoy muerto. Ese valle de hueso seco, ese soy yo. Yo estoy así, seco y seco en gran manera. Dios, ¿qué hago? Escucho tu palabra, Señor, escucho tu palabra, pero me siento muerto todavía. ¿Qué hago, Señor? Solamente hay una alternativa para todos ustedes, al igual que la hubo conmigo, y para cada santo, cada creyente verdadero en todo el mundo, en todo el tiempo. ¿Cuál es? Que el Espíritu Santo te venga a dar vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Pablo sin el Espíritu era solamente un teólogo, nada más. Un celoso fariseo, nada más. Y un fariseo muy celoso que mataba a los cristianos. Ustedes lo saben. La biografía de Pablo está ahí plasmada para que nosotros aprendamos de que la ley sin el Espíritu Santo no sirve para nada más que matar. Entonces, es necesario que nosotros establezcamos esta doctrina, lo que llamamos como una verdad doctrinal, que la resurrección de Cristo, oigan bien, la resurrección de Cristo debe ser aplicada, debe ser experimentada en nuestros corazones de forma individual. Y esto tiene que ser por el poder del Espíritu Santo, no hay otra manera.
el cual resucita nuestra alma muerta por el pecado. ¿Y la resucita para qué? ¿Para estar dormida? No, para una vida de justicia y de verdadera santidad. Amén. Para que ahora sí la iglesia de Cristo Jesús, que ha sido resucitada por el poder del Espíritu Santo y la palabra, ahora sí pueda decir a una: sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros no vivimos una santidad práctica, no veremos al Señor. Esa es la sentencia para cada uno de ustedes. ¿Usted se sabe ese texto? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Se sabe el canto también? Bien, ahora mediten esto. Está bien, si yo no practico la santidad, no veré al Señor. No se engañe. En el día del juicio no se engañe. Es que yo fui a una religión, yo fui al cristianismo, yo me bauticé, yo hice esto, yo hice lo otro, yo sabía mucho. No importa. No importa el conocimiento, créame. No importa todo lo que usted ha hecho en toda su vida. Si usted no ha experimentado la resurrección de Cristo en su propia alma, de nada sirve. Entonces aquí es donde nosotros comenzamos a hablar verdad. Comenzamos a decir: es necesario tener el conocimiento. Este es el fundamento. ¿Dónde se libera la gran batalla entre Satanás y nuestras almas? ¿Dónde? En nuestra mente. En nuestra mente. ¿Dónde Satanás nos va a engañar? Acá, en la doctrina. Una doctrina herética, un error doctrinal grave no te va a llevar a la verdad. Te vas a perder. Pero una verdad cubierta por mentira, también ese error te va a llevar a la perdición. Necesitas, por tanto, conocer la verdad. Bendito Dios por eso, que hay lugares donde se predica la verdad. Pero la otra parte es igual de importante. Si no experimentas la verdad en tu corazón, en tu vida, de nada te sirve. Te vas a morir y el castigo, oigan bien, ¿cómo va a ser el castigo para aquellos que fueron expuestos a gran luz, a mayor luz? Entre más conocimiento tenés y te morís en Cristo, ¿cómo va a ser el castigo? Mayor, peor. O sea que los de Sodoma y Gomorra van a ser castigados. Pero tu castigo por haber vivido en esta generación, que conociste la doctrina de la resurrección de Cristo, va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. ¿Amén? Si no te arrepentís. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos. Nuevamente, esto es algo práctico. La necesidad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es necesaria la resurrección de Cristo? Nuestro texto, si lo podemos ubicar, estaría en Filipenses 3:10, la primera parte que dice: a fin de conocerle, esto es a Cristo, y el poder de su resurrección. O sea, Pablo tenía mucho de qué jactarse. Ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? El versículo 1 en el capítulo 3 de Filipenses, y prácticamente tenemos el currículum vitae de Pablo como un religioso. Y ese currículum de Pablo a nosotros nos impresiona, nos impacta y nos dice: oye, si Pablo hacía todas estas cosas, si Pablo era tan celoso, se circuncidó, wow, al 8º día, o sea, sus padres lo circuncidaron, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Este Pablo era un hebreo de hebreos en cuanto a la ley. Oye, era un fariseo, él estudió a los pies de Gamaliel. En cuanto a celo, era un perseguidor de la iglesia que él conocía como los herejes, la secta de los cristianos. En cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible, o sea, en cuanto a la moral, no podrías reprender. Pablo, yo te vi que venías saliendo de un bar. Pablo, yo te vi que venías saliendo de algún lugar ahí con otra mujer. Pablo, no le podían reprender. En cuanto a la justicia, que era por la ley, era irreprensible. Era un verdadero religioso, muy moralista, muy justo. Pero Pablo estaba desprovisto de una cosa: del poder de la resurrección de Cristo. No conocía a Jesús, no conocía la vida, conocía una religión, pero no conocía al Dios de los cielos. Él venía, y cuando dice hebreos de hebreo, israelita, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ese era el Dios de quien él estudiaba, pero no lo conocía. No había tenido una experiencia personal con ese Dios de quien Moisés habló. Entonces, la necesidad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es necesaria la resurrección de Cristo? En primer lugar, solo para
dar continuidad con lo que se predicó el domingo pasado, en primer lugar, la resurrección es absolutamente necesaria para vindicar a Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús se vindica a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se demuestra quién es Jesús. O sea, al final Jesús demuestra que Jesús es quien Él dijo ser. Escuchen bien esto. Esto es demasiado importante para nosotros, porque cada vez que yo vengo a estas verdades y yo digo, oye, yo tengo que creer en todo lo que dijo Jesús. Porque si Jesús no hubiese demostrado por medio de la resurrección, entonces yo no creo en las palabras que Él dijo. Pero ¿qué dijo Jesús? En cierta ocasión, en Juan 2, 18, 19 leemos que los judíos le pidieron señal a Jesús, porque Él hizo ahí sacudió las mesas de los cambistas en el templo, hizo una exhortación pública en el templo, y esta gente religiosa le dice, los judíos respondieron y le dijeron, Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que estás haciendo estas cosas? ¿Quién sos vos, Jesús? Demostrarnos una señal, y ellos sabían qué significaba una señal del cielo, que Dios está con vos. ¿Qué respondió Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo levanto. No entendieron, por supuesto que no entendieron. Jesús se refería a su cuerpo. Mátenme y al 3er día yo voy a resucitar de entre los muertos. Esa es la señal que yo les voy a demostrar a ustedes. Generación adúltera, generación perversa. Mateo 12, 38, 40, vemos nosotros cuál es esa señal. Está desde la antigüedad, la señal del profeta Jonás. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino una señal. ¿Cuál? La señal del profeta Jonás. ¿Por qué? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí nosotros tenemos la doctrina de la muerte y la doctrina de la resurrección. Cuando Jonás fue tragado por el gran pez y entró a las profundidades del océano, eso quiere decir la muerte de Jonás, la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Pero cuando a los 3 días y 3 noches, el gran pez fue a la superficie y expulsó, regurgitó de su vientre, ¿a quién? A Jonás. Esa es la señal de la resurrección de Jonás. Jonás, que hizo una oración en el vientre del pez, dijo, Dios, sálvame por favor. Dios tenía un propósito con él y Jonás vivió. Él estaba muerto, pero Jonás en la señal profética resucitó. ¿Qué sucedió con el Señor Jesucristo? Jesús estuvo muerto, estuvo en el sepulcro por 3 días y al 3er día Él resucitó de entre los muertos con poder y gran gloria. Amén. Esa es la señal del Señor Jesús. Pero solamente les voy a recordar cuántas veces Jesús mencionó de que Él iba a resucitar. No voy a citar los textos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Eso está en Mateo 16, 21. Mateo 17, 9, después del monte de la transfiguración, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, ¿hasta qué? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Este Jesús estaba enseñándoles una cosa, Él iba a resucitar. En el Evangelio de Marcos leemos, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Y aquel texto que se citó anteriormente en Juan 10, 17 y 18, este sí es importante, aún podemos proyectarlo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie, dice Jesús, me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
¿quién puede tener poder para morirse y resucitarse a sí mismo si no solamente es Dios? Entonces, este Jesús, que era tomado como un profeta, algunos decían que podría ser el Mesías, este Jesús le dijo a la mujer samaritana en aquella conversación, le descubrió su pecado, un pecado que Jesús no tendría por qué conocerlo si fuera meramente hombre, pero descubrió su adulterio. Y esta mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y más adelante le hace la gran pregunta, ¿dónde podemos adorar? ¿Aquí en este monte, en Gerizim o ahí en Jerusalén? Y el Señor Jesús le respondió la verdad. ¿Cómo se debe de adorar verdaderamente? Y entonces luego le dice la mujer, Señor, cuando venga el Mesías, porque ella tenía el Pentateuco, ¿verdad? Ella era samaritana, ellos leían la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés. Cuando venga el Mesías, aquel de quien habló Moisés que Dios levantaría de entre sus hermanos y que decía, a él oíd, cuando venga el Mesías, nos declarará todas estas cosas. ¿Qué respondió Jesús? Puede leerlo usted en Juan 4. ¿Qué respondió Jesús? Yo soy el que habla contigo. O sea que Jesús se atrevió a decir que Él es el Mesías de quien Moisés habló. Y Jesús está haciendo una predicción profética que ningún ser humano en su sano juicio puede atrever a hacerla. ¿Cuál es? Yo voy a morir, pero no en una muerte normal. Me van a matar. Y dice quiénes lo van a matar. Y aún dice la forma en cómo va a morir. Pero no solamente eso. Después de muerto, dice él, yo voy a resucitar. Entonces, Jesús se vindicó a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Oigan bien, ¿qué pensarían ustedes si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos después de haber dicho todas esas cosas? ¿Ustedes creerían en Jesús? ¿Ustedes creerían en sus enseñanzas, las enseñanzas de una persona mentirosa que dijo que iba a hacer algo y no lo hizo? Yo creo que no, al menos yo no. Pero entonces, como resucitó de entre los muertos, ahora yo leo el Evangelio y yo digo, oye, Jesús verdaderamente es quien Él dijo que era. Y ese hombre dijo, yo soy la verdad, y yo soy el camino, y yo soy la vida. Y en otro sitio dijo, yo soy la resurrección y la vida. En otro lugar dijo, yo y el Padre uno somos. Amén. Y en otro lado dijo, y si no me creéis en vuestros pecados, moriréis. Todas aquellas personas que no quieren creer que Jesús es Dios, el Hijo del Dios viviente, en sus pecados van a morir. Pero no así nosotros. Nosotros creemos lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Él resucitó como Él dijo que había de resucitar al tercer día. Amén. Ahora, ¿por qué más es necesaria la resurrección de Cristo Jesús? Ahora yo puedo confiar en la palabra de Jesús. Porque Él se vindicó a sí mismo. Él dijo, crean en mí. Lo que yo les dije es verdad. Y yo digo, amén, Jesús es verdad. Lo que dijiste, yo lo puedo comprobar. Yo lo demuestro al leer el Evangelio. Es verdad, yo te creo. Pero ¿saben qué? Eso es en cuanto a sí mismo. Ahora en cuanto a nosotros, la resurrección es necesaria para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir eso? Romanos 4:25. Voy a leer desde el 24. Dice, sino también con respecto a nosotros, dice Pablo, a quienes ha de ser contada, esto es la fe para justificación, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, o sea, está hablando de la resurrección, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, ¿por qué murió Jesús? Por nuestros pecados, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, si Jesús, repito, no hubiese resucitado de entre los muertos, nosotros no tendríamos ninguna, absolutamente ninguna seguridad de que vamos a ser justificados delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque si la muerte de Jesús no satisfizo las demandas de Dios, entonces Dios no lo hubiese resucitado. Pero ¿qué quiere decir para nuestra justificación? Esto quiere decir de que al final
Dios dijo antes de su muerte, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, yo me complazco en Él, yo me complazco en su perfección, en su vida perfecta. Yo me complazco en su vida de obediencia perfecta, pero aún no había muerto. Si Jesús, orando en Getsemaní, hubiera sido rebelde en su humanidad, porque acuérdense, completamente hombre, y en su debilidad Él hubiese sido, no, yo no voy a la cruz. Entonces, hubiese muerto de otra manera. Pero esa otra manera, al igual que Adán, acuérdense que Jesús y Adán son contrapuestos. Entonces el segundo Adán es Cristo Jesús, el obediente. Entonces le hubiera pasado lo mismo que ¿a quién? Que a Adán. Hubiera muerto y no tuviéramos un Salvador, no tuviéramos alguien que nos pudiera justificar delante de Dios. Pero cuando Jesús murió, Él murió en una obediencia perfecta, una obediencia absoluta a Dios, a la ley, a su palabra. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? ¿Quién resucitó de entre los muertos? A Jesús. Él se resucitó a sí mismo, dice la Escritura. Pero Hechos 2:23 y muchos otros textos de los cuales no vamos a mencionar, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, este es Dios Padre, o sea, esto no se le escapaba a Dios. Él dice aquí que había un consejo predeterminado desde antes de la fundación de este mundo. Luego dice, prendisteis, pero la responsabilidad fue de los hombres. La responsabilidad es de los hombres, ¿ok? A este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, ¿cómo? Crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, Dios no puede morir literalmente, no podría la muerte mantener a Jesucristo en la tumba. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, Dios le levantó. Dios le levantó. ¿Ustedes creen de que un judío en realidad no se burlaría de nosotros si tuviera mucha razón? Si nosotros estamos adorando, oiga, no digo venerando, no digo honrando, digo adorando a Jesucristo. Ellos nos dicen idólatras porque ellos creen que Jesús es un mero hombre, un mero profeta. Pero ¿qué pasa? Que al final ellos se burlarían de nosotros. ¿Por qué razón? Porque dirían, estos están adorando a un hombre muerto. Pero no para nosotros. Para nosotros, Él murió en la cruz, pero Él resucitó. ¿Y quién le resucitó? Dios le resucitó, Dios Padre. ¿Se dan cuenta cómo vamos viendo la obra de la Trinidad? ¿Se damos cuenta cómo Dios Padre resucita a Jesús? ¿Cómo Jesús mismo se resucita a sí mismo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros vemos que Dios está también vindicando la obra del Señor Jesucristo y está diciendo, está bien, yo estoy satisfecho con el sacrificio que hiciste en la cruz. Por lo tanto, como estoy satisfecho, mi demanda de la ley, por eso es necesario entender quién es Dios y quién es su palabra. Dios es justo y la paga del pecado es muerte. La ley fue satisfecha en la persona de Cristo Jesús. Una vez que la ley fue satisfecha en la persona de Cristo Jesús, en la cruz, en el castigo recibido, Dios le resucita de los muertos. Y Dios le dice, estoy dado por satisfecho, todo lo hiciste perfecto. Por eso dijo en la cruz, consumado es. Entonces, esa justificación es diciendo que Dios demuestra públicamente su aprobación que el sacrificio de Cristo fue perfecto en la cruz del Calvario. Entonces ahora la justicia de Cristo ahora puede ser imputada a mí y ahora yo vivo por la fe, pero no por mi propia justicia. Ojo, no por mi propia justicia, por lo que yo pueda haber hecho, sino por la justicia de Cristo. Amén. Y esta es la doctrina de la justificación. O sea, Él resucitó para podernos justificar a nosotros los pecadores que no tendríamos oportunidad. Amén. ¿Por qué más es necesaria la resurrección de Cristo? Es necesaria también para asegurar nuestra resurrección final. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tengamos la certeza que nuestros cuerpos que van a morir, que van a ver corrupción, también sean resucitados en el día postrero. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. ¿Con qué?
con su poder, el poder de la resurrección. Más ahora, vamos a leer 1 Corintios 15, 20. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Este es un gran consuelo para nosotros también. O sea, la importancia de la resurrección de Cristo, ¿para qué es, mis queridos hermanos? Para que nosotros tengamos una esperanza. O sea, nosotros no tememos la visitación del día de la muerte. Como decía Carlos el domingo pasado, puede ser de que nosotros tengamos cierto temor natural, como seres humanos, a la manera en cómo podamos morir. Puede ser. Pero no le tememos a la muerte en sí misma. ¿Por qué razón? Porque la muerte para nosotros es sencillamente el trampolín para la vida eterna. O sea, lo que yo veo allá al cielo ahorita, lo que yo oro en la naturaleza, lo que yo en el Espíritu medito en la palabra, quisiera verte, Señor, en aquel día yo lo voy a ver cara a cara. Esa es mi esperanza. ¿Por qué predicamos nosotros el Evangelio? ¿Por qué nos esforzamos predicando el Evangelio? Porque nosotros queremos que la promesa que Dios nos ha dado a nosotros también sea compartida por ustedes. ¿Qué es lo único que nosotros quisiéramos de cada uno de ustedes? Que ustedes se fueran al cielo también. Que cuando nosotros, después de este tiempo que nosotros pasemos en este peregrinaje, nosotros nos veamos en el cielo. Y nosotros nos abracemos allá y nos digamos, ¿te acordás cuando estábamos allá en la congregación? ¿Te acordás cuando nos daba hambre? ¿Te acordás cuando nos daba sed? ¿Te acordás cuando íbamos con dolor? ¿Te acordás nuestras lágrimas? ¿Te acordás nuestros dolores y todo lo demás? Aquí estamos en la felicidad eterna. Perseveramos hasta el final. Bendito Dios por eso. Yo quiero estar ahí, tengo una esperanza. Cristo resucitó como las primicias. Y si Cristo resucitó, yo sé que si muero en Cristo también voy a resucitar. Amén. Y esa es la esperanza para cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes resucite para vida en el día postrero. Amén. Pero también hay otra razón por la que es necesaria la resurrección. Y aquí ya vamos entrando a nuestra aplicación final. ¿Por qué? Porque había una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo Jesús y su ascensión era absolutamente necesaria para darnos la promesa del Espíritu. Dice Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad. Les conviene, le dijo Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y esto es, les conviene que yo muera, que yo resucite de entre los muertos y que yo ascienda de regreso al Padre. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué dice? ¿Quién envía al Espíritu Santo? Si me fuere, si yo muero, si yo resucito de entre los muertos, si yo voy de regreso al cielo, yo les voy a enviar la promesa. Yo os lo enviaré. ¿Y quién es el Consolador? Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, ¿quién envía al Espíritu Santo? ¿Jesucristo o Dios Padre? No nos confundimos, nosotros sabemos la Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No son tres dioses. Es un único Dios verdadero, en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si Jesús lo envía, el Padre lo envía. Y si Jesús resucita de los muertos, el Padre lo resucita, el Espíritu de poder lo resucita y Jesús se resucita a sí mismo. Es Dios, el único Dios verdadero a quien nosotros adoramos. Pero dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. O sea, ahorita ustedes están escuchando lo que dijo Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. No es solamente la predicación de la palabra. Yo le decía este dicho a alguien en la práctica, monkey see, monkey do. ¿Qué quiere decir eso? Un mono puede ver y un mono puede replicar eso.
O sea, uno puede recitar un párrafo, se lo puedo enseñar a mi hija de 5 o 6 años. ¿Y de qué sirve eso? Usted puede recitar credos, óigame, puede recitar credos. Usted puede citar a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia cristiana, puede recitarlos. Puede recitar las confesiones de fe. Usted se puede saber los catecismos. El católico, el catecismo de Westminster y todos los demás catecismos. Usted los puede recitar. ¿De qué sirve eso? Si eso no llega al corazón, si no viene acompañado por el poder del Espíritu Santo, de nada sirve. Estás igual que aquel valle de los huesos secos, muertos y muertos en gran manera. Entonces necesitamos nosotros una cosa, al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a aplicar a nuestros corazones la obra de la redención que Cristo Jesús operó en la cruz. Lo que Jesús ganó en la cruz, lo que Jesús ganó en la resurrección, tiene que ser aplicado 2000 años más tarde en usted y en mí. Si esto no se aplica, de nada sirve. Amén. Entonces, esto es lo que en algunas teologías se le llama la justicia imputada y la justicia impartida. Cristo en la cruz, justicia imputada por la fe. Se me imputa la justicia de Cristo. Pero luego el Espíritu Santo me santifica y eso se llama justicia impartida. Yo ahora soy santificado por el poder del Espíritu Santo. La obra de la redención se hace viva ya no por el plan de Dios de forma general, sino en mí. Ahora Jesús me resucita a mí. Ahora Jesús me pone un nombre, Lázaro, 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 sal, resucita, vive. Ahora Jesús te da un nombre y este mismo Jesús hoy te está llamando. Esta es la gran diferencia, voy a repetir esto, esta es la gran diferencia entre el verdadero cristianismo. Yo no estoy diciendo solo nosotros tenemos el cristianismo, no, pero hay un único verdadero cristianismo en todo el mundo, no hay dos. Y este único verdadero cristianismo es el que tiene al Espíritu Santo. Lo demás se llama religión y más, religión muerta, huesos secos. Entonces es necesario que el Espíritu Santo venga a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre una religión formalista? Puede ser muy formal una persona. ¿Cuál es la diferencia entre el verdadero cristianismo lleno del Espíritu y un legalista que conoce la ley y la aplica muy bien? Uno puede haberse arrepentido. Oigan bien, esto se tiene que entender y caer al corazón. Uno se puede haber arrepentido de todos sus pecados externos, escandalosos, morales y algunos internos. Uno puede haberlo hecho. Pero si no aplica la fe en Cristo Jesús y el Espíritu Santo no viene y regenera su corazón, de nada sirve. ¿Por qué entonces la persona se hace un religioso formalista, legalista, moralista, muy decente, muy civilizado? Pero ¿saben qué? No nos impresiona. Muchas personas hay civilizadas, decentes, que son ateos. Y a veces los vemos y decimos, esa cultura es muy educada, muy educada. Quisiera que los cristianos fuéramos así de educados, pero no depende de eso. No depende de la educación que tengas, no depende del formalismo. Depende de que tengamos al Espíritu Santo, amén, de que el Señor opere la obra de regeneración en nuestros corazones. ¿Cuál es esa promesa? Ezequiel 36, 25, 27, es la promesa del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, era necesario que Cristo muriera y resucitase de entre los muertos para que solo a través de la resurrección podría ahora Jesús enviarnos al Espíritu Santo. No había otra manera. Jesús en la tumba no envía al Espíritu. Jesús resucitado envía la promesa del Padre. Dice la promesa, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es renovación. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, endurecido, calloso, y os daré un corazón de carne, no religioso, sino vivo. Y luego dice, oigan bien, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí ven la diferencia?
Algunos quieren ganarse la salvación haciendo buenas obras, obedeciendo los 10 mandamientos sin tener al Espíritu. Eso es muerte, óigalo bien, eso es muerte. No crea en realidad de que las apariencias. Aquí es a la inversa. Primero entonces dice, tiene que haber una renovación espiritual. Tu mente, tu corazón, tu conducta es renovada, es transformada, y esto le llamamos conversión. No conversión del catolicismo al protestantismo, por favor. Nosotros estamos hablando de una conversión verdadera. ¿De quién? De los ídolos de este mundo al Dios verdadero. Esa es la verdadera conversión. De las tinieblas, de la esclavitud de Satanás y el pecado. ¿A quién? A la libertad en Cristo Jesús. Eso es conversión verdadera para nosotros. De eso se trata, una experiencia por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora que ya tengo el Espíritu, ahora que ya nací de nuevo, ahora sí, dice, ahora haré que andes en mis estatutos. Ahora ya lo que yo vivo, ya no lo vivo yo en mi carne, sino en el Espíritu, en Cristo. Ahora ya estoy en Cristo. Ahora lo que yo haga, el servicio que yo dé ahora es acepto. Si vos antes servías fuera de Cristo sin tener al Espíritu, no es acepto. No es acepto. ¿Choca esto? Sí choca. Y es importante que choque con nuestra mente. Pero es necesario que el Espíritu quebrante, destruya todos los falsos argumentos y los errores doctrinales, y que se implante la verdad del Evangelio. Hay un orden establecido. Necesitas al Espíritu Santo. Si no tenés al Espíritu, tenés una religión. Y, repito, una religión muerta, porque quien da vida se llama Espíritu Santo. Amén. Y esto es lo último, la resurrección de Cristo es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Es necesaria para resucitar nuestras almas muertas. La resurrección de Cristo Jesús es necesaria para que resucite mi corazón, para que resucite mi alma que está muerta en delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Usted ha pecado. ¿Alguna vez en su vida usted ha pecado? Entonces, si usted ha pecado, usted está muerto. Muerto espiritualmente. Usted necesita resucitar de entre los muertos. Usted necesita la vida, y el único que lo puede resucitar se llama Dios. Y esto se hace a través de el poder de la predicación de la palabra, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos vida espiritual. Porque hay muchas personas en las religiones que son frustrados, que viven cayendo. ¿Por qué creen que en las religiones dicen, es que no puedo, es que ando caído, es que ando levantado, es que hoy estoy animado, es que estoy en depresión, es que estoy bien, mañana estoy mal, es que no se puede dejar de pecar, no puedo dejar de pecar, nadie puede dejar de pecar? Esa es tu experiencia. Mi experiencia es diferente porque tengo el Espíritu por la bendita gracia de Dios. Entonces, ¿no le creo a Jesús? Si el Hijo te liberta, ¿serás verdaderamente libre? ¿No le creemos a Jesús? Yo le creo a Jesús. Él resucitó de los muertos y Él imparte el Espíritu Santo a todos los que creen, pero creen de verdad. Y creer de verdad quiere decir de que al final uno tiene que tomar una decisión radical por Dios. Uno tiene que ser confrontado con la verdad y decir, he sido un religioso. No me sirve de nada mi religión, porque tengo mucho conocimiento teórico, doctrinal, teológico, pero no tengo el conocimiento experimental de Dios en mi corazón. Aún mi corazón está incircunciso. Y eso le pasó a Israel. Incircuncisos de corazón, no del prepucio. Porque tenían a los sacerdotes y a los levitas y los sacrificios y el templo, pero Jesús les dice, incircuncisos de corazón. Porque no entendieron. Nosotros podemos aplicarlo ¿a qué? A la religión evangélica de hoy en día. Podemos tener los templos y muy grandes. Si a usted le molesta un poquito la entrada y ahí dice, es que cuando en el invierno me ensucio mis zapatos. Hay templos que son bellísimos. Puede ir ahí si no se quiere ensuciar sus zapatos.
una cosa le digo, que le prediquen la verdad y que tengan al Espíritu. Asegúrese de eso. Porque si le predican herejías y no tienen al Espíritu, usted se va a perder junto con ellos. ¿Acaso no escuchó al Señor Jesucristo diciendo, ciegos, guías de ciegos? Y si el ciego cae en el hoyo, el que le sigue, ¿para dónde va? Al mismo hoyo. Usted llévese esa advertencia, llévesela en el corazón. No es una amenaza, es una advertencia. Y de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que darse cuenta de esta verdad. Entonces, es necesario que nosotros tengamos el poder del Espíritu Santo. Y este es un poder regenerador, y es un poder transformador, es un poder santificador. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué se llamará Espíritu Santo? Pues porque Él es santo en sí mismo. Amén. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Respóndanme ustedes. Porque santifica. Porque Él es quien te va a santificar. La primera santificación se da en la regeneración. Cuando te arrepentís de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, ahí sos regenerado por el poder del Espíritu Santo. O sea, nacés de nuevo. ¿De dónde? Del polvo, de la tierra. Nacés de nuevo de arriba, de lo espiritual, por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la primera santificación que recibís y luego sos santificado en tu vida, por supuesto. Hasta nuestro día de la muerte somos santificados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces pregunto, vamos a hacer una serie de preguntas para culminar con esto. Serie de preguntas que se apliquen a usted, a su propia vida. Olvídese de mí. No diga, si es que el predicador solo predica a nosotros. Predicador, predícate a ti mismo. Ya me prediqué. Créame que cada cristiano conoce la responsabilidad de autoexaminarse. Dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. A menos que no estés en la fe. Pero la Escritura dice, examinate a vos mismo. Cada predicación que nosotros escuchamos cuando leemos la Biblia, ¿acaso nosotros no la aplicamos a nuestro propio corazón? Son los principios cristianos, básicos, elementales. Pero si yo solo leo para aplicársela al vecino, esto está bueno para fulanito, para fulanita, ¿de qué te sirve leer? Mejor no leas, porque estás acarreando ira para el día de la ira. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué sirve que Jesús haya muerto y resucitado? ¿De qué sirve tener un conocimiento histórico de Jesús si todo eso no se aplica a mi propia alma? ¿De qué sirve? Dios es Dios, Jesús es Jesús. Créanme que a Jesús ni le va ni le viene. Él es Dios. Nada de lo que nosotros opinemos acerca de Él le afecta. Él es Dios. Él es trascendente. No le afecta. ¿A quién le afecta? ¿A quién es? A nosotros. Yo puedo conocer a Alejandro Magno y su historia. Yo puedo conocer acerca de Hitler y su historia, acerca de Stalin, acerca de Napoleón. Puedo conocer a Andrés Castro y su historia. Puedo conocer historia. ¿De qué me sirve? Yo puedo conocer la historia de Jesús. ¿De qué me sirve si eso no se aplica a mi corazón por el poder del Espíritu Santo? Preguntémonos lo siguiente, y te lo voy a hacer directo. ¿Has experimentado en tu vida, en tu corazón, el poder de la resurrección de Cristo? Y esto es que si has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido regenerado? ¿Has sido transformado? ¿Has sido convertido? ¿Has sido santificado? Vivís una vida de santidad práctica, y la santidad práctica es mente, corazón y conducta. No sirve tu santidad solamente de no pecar con pecados escandalosos y en tu corazón estás lleno de toda clase de inmundicia y de lascivias y de codicias y de avaricias y de rencores y de celos y de iras y contiendas. No sirve para nada. Impresionás a cualquier persona afuera, pero no vas a impresionar a Dios que te conoce, Dios que pesa tu corazón. ¿Y a quién queremos impresionar nosotros? ¿A Dios o al hombre? Siempre repetimos eso. Cuando examinamos a las personas para que entren a la comunión en la iglesia, les decimos, estamos platicando
Estamos dos personas acá, pero hay un ser que se llama Espíritu Santo. ¿Usted me puede engañar a mí? Yo le voy a hacer una pregunta directa. Usted puede engañarme, usted puede ocultar la verdad, y usted me engaña y nosotros lo ingresamos a la iglesia. Porque hay un orden para eso. Pero al Espíritu Santo no lo pueden engañar. Y en el día del juicio no importa si estabas dentro o fuera de la iglesia, lo que importa es que hayas sido una nueva criatura en Cristo. Amén. Eso es lo que te va a importar en aquel día. Entonces, ¿naciste ya de nuevo? ¿Ya experimentaste el poder de la resurrección en tu propio corazón? ¿Has resucitado espiritualmente? Esa es la pregunta. No te estoy preguntando si ya te bautizaste. No te estoy preguntando cuántas veces has predicado. Hermanos, no te estoy preguntando si ya te recibiste de algún instituto teológico. No te estoy preguntando eso. No te estoy preguntando desde hace cuánto tuviste una experiencia espiritual. Experiencias espirituales la hemos tenido muchos, pero una experiencia espiritual no siempre termina en una conversión. Ustedes ven que naturalmente hay niños que sí son paridos, ellos nacen, y otros que mueren dentro de los meses de gestación, dentro del vientre de sus madres. Lo que yo te estoy preguntando no es que si tuviste una experiencia religiosa, sino que si has nacido de nuevo, si tu vida ha sido transformada, convertida, si esto es algo experimental, una nueva vida. ¿Qué dice Romanos 6? Romanos 6, 3 y 4, pero voy a leer del versículo 1. Romanos 6, 1 dice: ¿qué pues diremos? Porque esto tiene que ver con la resurrección para vida en esta tierra. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mis hermanos, se nos predica la doctrina de la gracia. Dios es amor, Dios es amor, Dios es misericordia. Es por gracia, no es por obra. Y nosotros decimos amén. Por supuesto que es por gracia, no es por obra. Por supuesto que la paciencia y misericordia de Dios es grande y Dios es amor. Dios me amó. Amén. Pero cuando se te enseña que esa paciencia de Dios, esa misericordia, esa longanimidad, esa gracia te da una licencia para que vayas a pecar, eso es el error doctrinal de este tiempo. Y no solo de este, porque Pablo lo está previendo ahí. Ya Pablo ya sabía lo que iban a pensar las personas, porque el corazón del hombre es necio. Es inclinado a hacer, que dice la Escritura en Génesis, es inclinado a hacer solamente el mal. Ese es nuestro corazón. Siempre queremos hacer lo malo, siempre queremos pecar. Entonces dame la gracia, dame la doctrina de la justificación, dámela por favor, yo la abrazo. Y entonces, ¿qué es lo que vas a decir después? Cuando andes en tu pecado, cuando andes en tu fornicación y no la quieras dejar, vas a decir: sí, pero es que ya Dios no me ve a mí. Ya Dios ve la justicia de Cristo. Ya estoy en Cristo, entonces ya Dios no me ve a mí en mi fornicación. Él ve a Jesús, el perfecto y el santo. Y ahí te justificaste. Ahí te engañaste. Te engañaron, pero te engañaste en tu necio corazón depravado, que querés justificar tu pecado. Necio. Dice Pablo: ¿qué pues diremos nosotros los cristianos que nos paramos por la verdad de Cristo? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos de verdad muerto al pecado, ¿cómo vamos aún a vivir en él? ¿Qué manera de razonar? Si yo digo que soy cristiano y todavía vivo en pecado, entonces ¿qué tipo de cristiano soy? No puedo yo vivir en la práctica de pecados y llamarme cristiano al mismo tiempo. Mejor no te llames cristiano. Mejor decir: estoy en proceso de algo. Pero no te llames cristiano, porque el nombre de Jesucristo es vituperado por causa de nosotros. Porque digo, yo soy cristiano, pero ando en adulterio. Oye, ese cristianismo está bueno, ¿verdad? Está fácil ese cristianismo. ¿Por qué creen que las iglesias se llenan tanto? Y tantas personas se lo hace tan fácil el cristianismo. O sea, me refiero a lo siguiente: tranquilo, vos podés andar en todos tus pecados y al final hacer esta confesión de fe. Hace poco,
una persona, oigan esta doctrina, es la doctrina de la regeneración bautismal, lo cual no es bíblico, obviamente. Pero esta persona anduvo en sus pecados, pero como ya se había bautizado, dice, pero yo soy cristiana, pero yo estoy bien con Dios, aunque yo cometí este pecado, lo otro, pero yo ya me bauticé. Entonces, esa persona estaba tan embotada en que cuando se bautizó, ya ella era una nueva criatura. Entonces ahora puede pecar, la licencia para pecar, puede pecar y dice, yo soy cristiana, yo voy para el cielo. Esa doctrina es diabólica. Pero Pablo, que viene inspirado por el Espíritu, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Luego dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos caminando de manera práctica, cotidiana, ¿en qué? En vida nueva. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, nueva vida. Entonces, esto es nacer de nuevo, esto es poder de la resurrección. Esto es el poder del Espíritu Santo entre medio de nosotros. No hay otra manera. El verdadero cristianismo es único y es aquel que Pablo nos está diciendo, oye, está bien, Cristo murió en la cruz para nuestra justificación, justicia imputada, y vos crees en él, bendito Dios, ya nosotros somos justificados delante de Dios, pero Cristo resucitó entre los muertos. Entonces esa resurrección que simboliza que nosotros ahora que también morimos con Cristo, también resucitamos a la vida antigua, a la vida antigua, a vida nueva. Ahora somos cristianos de verdad, es una vida en Cristo Jesús. Pero yo le explicaba también a esta persona, la diferencia es que nosotros el poder lo recibimos de lo alto. ¿Ustedes creen que un ser humano pueda sostener una religión legalista, formalista por mucho tiempo? ¿Ustedes creen que un hombre dado a las codicias y a la fornicación y al adulterio, a la pornografía, pueda mantenerse limpio en sus propias fuerzas por un tiempo? Puede hacerlo por un tiempo, pero no lo va a hacer con perseverancia, va a recaer. Entiendan una cosa, necesitamos un poder fuera de nosotros y este es el poder del Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia. Jesús nos prometió darnos el Espíritu, no solo para convencernos de pecado, sino para santificarnos, para darnos poder, para darnos vida. Nosotros ahora vivimos victoriosos. ¿Por quién? No por nosotros. No hay jactancia en la carne, sino por aquel que mora en nosotros, Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es una diferencia de vida o muerte, cielo e infierno, de eso es lo que estamos hablando. Y Romanos 8:11 nos dice, y si el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahí está el Espíritu Santo en la obra de la resurrección, mora en ustedes, oigan, dice, si alguno está en Cristo, oigan, si alguno está en Cristo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, si acaso el Espíritu mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también te va a vivificar en tu cuerpo mortal. ¿Por quién? Por su Espíritu que mora en ustedes. Te va a vivificar ahorita aquí en el Espíritu Santo y te va a vivificar en el día postrero, en la resurrección final. Pero es aquí el momento en el cual nosotros somos vivificados, somos resucitados espiritualmente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dice también Romanos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Romanos 6:9, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, nosotros estamos viviendo para Dios y el versículo 11 dice, Romanos 6, así también vosotros, esta es la aplicación que Pablo está haciendo. Eso sucedió en la muerte y la resurrección de Cristo. Pero dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ahora, la pregunta es, ¿ustedes se dieron cuenta? La ilustración que hicimos al principio fue la de los valles, el valle de los huesos secos. La pregunta que se tiene que hacer ustedes es, ya Dios, porque este es Dios, yo creo 100% que este es Dios, ya Dios lo está trayendo aquí. Aplicación personal, es para ustedes. Ya Dios los está trayendo aquí. Ya Dios está permitiendo que también se estén dando enseñanzas los días miércoles, también para ustedes. Ya Dios está poniendo todo para ustedes. Pongan atención. La pregunta es, ¿te ha Dios despertado espiritualmente? Porque alguno entre ustedes puede venir aquí y tiene años de estar viniendo y estar muerto espiritualmente sin despertamiento. Quiere decir, ya Dios te comenzó a inquietar, ya Dios te comenzó a despertar el corazón, un interés por leer la palabra, o todavía no estás ni siquiera leyendo la palabra, te dicen, no me interesa, cada vez que leo la palabra me da dolor de cabeza, sueño, me duermo, no quiero nada con la palabra. Si Dios ya te está despertando, bendito Dios por eso. Esto es parte de un despertamiento espiritual. Pero la siguiente pregunta es, ¿ya el Espíritu Santo te convenció de pecados? El Espíritu Santo dijo, les conviene que yo me vaya, si yo no me voy no les voy a poder enviar al Consolador. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de pecado. Lo siguiente que el Espíritu Santo tiene que hacer en tu vida es darte una convicción de pecado. Te pregunto, ¿ya el Espíritu Santo te dio convicción de tus pecados? Y podrás decir, ¿de cuáles pecados? Hay pecados que ustedes necesitan porque ustedes vienen de distintas religiones, evangélicas, protestantes o aún católicas. Hay pecados de los cuales ustedes tienen que ser convencidos o convictos, y tienen que ser convictos de un formalismo religioso. El Espíritu te tiene que convencer de tu formalismo religioso. Pablo tuvo que ser convicto de su formalismo religioso. Tenés que ser convencido de tu hipocresía religiosa. Quiere decir que tenés años de ir a la iglesia, pero andás en tus pecados. Eso se llama hipocresía religiosa. Ya sos convencido, ya te convenció Dios de tu hipocresía religiosa. Ya te dijo el Espíritu, bien, has ido a la iglesia mucho tiempo, tenés visita de la iglesia, pero tu pecado nunca lo has dejado. Seguís en tus pecados. Y allá estás cantando en alabanza, pasás al frente y estás tocando la guitarra, estás en el coro, estás en la alabanza, aún estás predicándole a las otras personas y todavía vivís en tus pecados. Que el Espíritu te diga hoy, hipócrita, te tiene que convencer de tu hipocresía religiosa. Ya recibiste convicción de tu justicia propia. ¿Qué quiere decir la justicia propia? ¿Que crees que sos salvo porque has hecho algo? Primero te voy a decir, no creo que hayas hecho ni un poquito de lo que Dios demanda que tengas que hacer en tu vida. Y luego el Señor nos enseña una cosa, que después de haber hecho todo lo que hagamos, digamos nosotros, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Pero vos tenés justicia propia. Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo hice esto, yo hice lo otro. Ya te convenció de que eso es trapo de inmundicia. Vuestras justicias son como trapos de inmundicia. No sirve de nada delante de un Dios santo. Necesitas convicción de tu justicia propia y aún de tu moralismo. Porque podés decir, las ancianas pueden decir, yo no soy como aquel borracho, yo no soy como aquel drogadicto, yo no soy como este, como lo otro, y te sentís moralista. No sirve de nada el moralismo más que para tener una buena sociedad, donde no hayan ladrones y drogadictos. Está bien, pero para ir al cielo no sirve. Necesitas nacer de nuevo, humillarte, y después ese moralismo, por supuesto, que va a ser funcional en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ya el Espíritu te convenció de tu tibieza espiritual. Porque la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? Del tibio. Dios te va a vomitar, ¿te das cuenta de eso? Siempre pongo esta ilustración cuando pienso en eso. O sea que cuando alguien comió un alimento y ese alimento le hizo daño, se intoxicó
en su estómago, ¿qué es lo que hace? Vomita. ¿Por qué lo vomita? Porque es tóxico, porque no sirve para nada, porque dice, esto es un desecho, no lo quiero en mi organismo. Dice la Escritura, es mejor que fueres frío, pero por cuanto sos tibio, un religioso tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Ya te convenció de eso Dios? Has ido a la iglesia tanto tiempo, pero sos un tibio. No estás caliente, no estás ardiendo de pasión por Dios, por tu propia alma, por tu familia, ni por los otros. Que Dios te dé esa convicción de tu tibieza espiritual, de tu falta de consagración. Ya Dios te convenció de tu falta de consagración. ¿Crees que es suficiente el poquito de tiempo que le das los domingos a Dios, 2 horas más el transporte? ¿Crees que eso es lo que Dios merece? Y el resto de tu tiempo, y tu trabajo, y tu familia, y tu escuela, tu universidad, tu dinero, todo lo demás, tus amistades, tu mundo, merece el primer lugar, pero no Dios. A Dios démosle las obras. ¿Ya te convenció Dios de eso? Necesitas estas convicciones. Necesitas ser convencido de eso, que necesitas una consagración total a Dios. Dios te tiene que convencer de todos tus pecados. ¿Cuál es tu pecado favorito? De ese te tiene que convencer. Porque nosotros podemos decir, yo puedo dejar todo esto, pero hay una cosa que no puedo dejar. Y generalmente son pecados del corazón. Ya Dios te convenció de tu pecado del corazón. Codicia, avaricia, lascivia, inmundicia. Ya Dios te convenció de tu orgullo, de tu soberbia, de tu altanería. Ya Dios te convenció de todo eso. Mientras el Espíritu Santo no te dé esa convicción, entonces estás en ese valle de huesos secos. Necesitas clamar a Dios. Necesitas abrir los ojos y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Soy un religioso, nada más. Estoy muerto, no tengo vida. Tengo yo el formalismo religioso, tengo la doctrina, pero no tengo la vida. Dios te tiene que convencer de una cosa más. Pero los cobardes y los incrédulos y los idólatras y los mentirosos serán lanzados ¿a dónde? Ustedes lo saben. De tu cobardía. Dios te tiene que convencer de tu cobardía porque no querés ser valiente. Valiente en este tiempo. Necesitamos hombres valientes. Hombres que se paren por la verdad de Dios, que estén dispuestos a todos. Esa valentía es necesaria. Dios te tiene que convencer de eso. No quiero mencionar las otras convicciones que Dios tiene que dar de forma general. Estas son las principales convicciones que Dios tiene que dar dentro de las iglesias, aún la inmundicia. Pero Dios te tiene que convencer de todo, de tus abusos de drogas, de tu infidelidad matrimonial, de tus fornicaciones y de tu pornografía, aún de tu homosexualismo, de tu lesbianismo, de todas esas cosas. Dios te tiene que dar convicción. De tus supersticiones, de tu materialismo, de tus mentiras, de todo. Y es hasta ese momento cuando el Espíritu Santo viene a darte esa convicción de pecados, cuando comenzás a tener ese despertamiento espiritual. Entonces ahí es donde nosotros te llamamos a un arrepentimiento. Ahí sí, ya te arrepentiste de tus pecados. Porque no solamente es recibir la convicción, tenés ahora que correr a Dios, a confesárselos a Dios, a humillarte ante Dios, a arrepentirte, y arrepentimiento quiere decir el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y hasta que te arrepentís y depositas tu fe en el Señor Jesucristo, vas a nacer de nuevo. El poder del Espíritu Santo, créeme que te va a transformar. Es que me da miedo fallarle, a mí también. Me da horror fallarle a Dios. Pero aquí estamos, no creyendo en nuestra fuerza. Berman, ¿crees en tu fuerza? Nosotros creemos ¿en quién? En el poder del Espíritu Santo en nosotros. Esa es nuestra confianza. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo no puedo, yo soy, ¿saben cómo decimos nosotros? Somos como una bestia enjaulada. Por eso a veces nosotros queremos decirle, Dios, por favor, ten misericordia. Si nosotros nos morimos, mejor ya estamos en el cielo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nada de esto puede suceder. Nosotros estuviéramos peor que las personas. Hemos visto personas que conocen el Evangelio y luego se van para atrás.
luego se van para atrás. ¿Y qué sucede? El postrer estado de estas personas viene a ser peor que el primero. 7 demonios más vienen a morar en esa persona. Se vuelven locos. ¿Saben por qué? Porque estaban encajonados a una religión. Ay, yo no voy a pecar, yo no voy a mentir, yo no voy a codiciar, yo no voy a adulterar, yo no esto. Y en cuanto te dan la oportunidad para hacerlo, te sentís libre como una gacela y comenzás a correr en pos del pecado de este mundo y te perdés. Y nosotros decimos, esa persona se volvió loca, se volvió loco. ¿Por qué? Porque tuvo la luz de Cristo, la rechazó y ahora se volvió a la oscuridad, a las tinieblas, quedó embrutecido. Que no te suceda eso. Necesitamos nosotros conocer el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Que el Señor Jesús hoy, y yo sé que el Señor Jesús hoy te está llamando. A Lázaro le dijo, Lázaro, Lázaro, sal de ahí, sal. Y Lázaro resucitó. Ese es el poder de la palabra de Cristo. Que el Espíritu te resucite hoy. Y yo sé que Dios está obrando en este valle de huesos secos. Yo sé que la palabra profética, que se va a seguir profetizando esta palabra, eso es, se va a seguir predicando el evangelio de la salvación. Y usted si escucha y pone atención y pone su corazón, se dispone, yo sé que Dios lo va a salvar. El que comenzó la buena obra en usted, yo sé que la va a terminar. Amén. Oh Señor, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, la verdad que verdaderamente, Señor, eres Dios de los cielos. Dios de los cielos, eres todopoderoso, Señor, y creemos, Señor, en que puedes aplicar y operar la resurrección de Cristo en nuestros corazones por el Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Padre, nosotros no podemos hacer nada, Señor, en nosotros mismos. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Es Cristo en nosotros, es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo para preservar a la iglesia en pureza y santidad, pero el poder del Espíritu Santo para transformar nuevas vidas y también preservarlas hasta el fin. Bendice tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.